para contestar verdadero o falso. Dura el examen de cada uno 10 minutos. Comienza a las 11 y está disponible hasta 11:45. Tengan la precaución, el que más tarde ingrese, hacerlo 11:35, porque si no, no va a tener los 10 minutos. O sea, 11:45 se cierra. No es que el que entró 11:44 tiene hasta 11:54. No, no. A las 11:45 se cierra, independientemente de la hora que entró cada uno. Recuerden también que una vez que pasen de pregunta, no pueden volver atrás. Se cerró la pregunta y se cerró. Contestada bien, contestada mal o no contestada. Terminado el examen, no el de cada uno, sino el general, le hace 11:45, la máquina, el sistema o como quieran ustedes llamarle, les informa a cada uno qué nota sacó. Y a la vez, si alguno quiere verificar por qué se equivocó en tal o cual pregunta, debajo le va a aparecer de esa pregunta dónde ir a buscar la respuesta correcta para poder hacer una autoevaluación y verificar el error que cometieron. Bueno, de mi parte, eso sería lo que les quería decir del examen. No sé si ustedes... Fíjate ahí en el listado que hay una chica que sigue estando sin... Pero ya quedó libre esa chica por inasistencias. Sí. Acá me dice Nora que hay una alumna que quedó libre, González Andrea Mariel, pero González Andrea Mariel ya está libre por inasistencias. Por lo tanto, ya se haya o no matriculado, que no estaba matriculada. Los otros dos alumnos sí, que estaban también en una situación que yo lo tengo acá marcado, que eran, a ver, esperen, que no me quiero equivocar, era López Joaquín 1, pero ya se matriculó, y no, y era esta chica, eran dos, no tres, sí, no, y era también Ferreira Juan Gabriel, pero que se matriculó también, así que están todos habilitados a hacer el examen, salvo esta alumna que quedó libre por inasistencias. Así que bueno, el martes sería virtual el examen. Bueno, hasta acá más o menos es lo que yo quería conversar. De ahora en más, escucho las preguntas de ustedes, sean del parcial, sean del área académica. Recuerden que para el que decida hacer el recuperatorio, porque le parece que la nota que sacó es baja, o el que esté obligado a hacerlo, porque estuvo ausente o sacó menos de 4, para esa gente es la misma modalidad. Déjenme mirar, pero son las mismas unidades, tal cual, y el recuperatorio sería el día 9 de mayo. En ese caso, ese día solamente forman parte del examen aquellos que quieran o necesitan hacerlo. El resto de los alumnos tiene, digamos, fecha libre, ¿sí? ¿Ahí queda Bueno, la nota más alta o se promedia entre las dos notas? queda la nota del recuperatorio, Iván, sea más alta, sea igual o más baja. O sea, el recuperatorio estaría borrando el parcial, la nota del parcial. Sin lugar a dudas. Sí, sí, Winnie, claro. Difícilmente yo te vaya a preguntar que recuerdes el número
del artículo. Pero sí, suponte, por decirte un ejemplo, yo te podría decir, de acuerdo a nuestra Constitución, la Argentina adopta como vínculo, relación Iglesia-Estado, la confesionalidad. ¿Verdadero o falso? Entonces vos pondrás verdadero o falso. Suponte que te equivocás. Ponés la respuesta incorrecta. ¿Dónde te pongo yo que debes ir a buscar la respuesta correcta? Al artículo 2 y al artículo 14. Ahí está por qué la Argentina tiene una forma de vincularse el Estado con la religión a través de un sistema confesional. Porque la confesionalidad te da libertad de cultos, pero no igualdad. La libertad está en el 14, la no igualdad está en el 2. De nada. Profe, yo tenía una duda acerca de las preguntas que nos pueden llegar a aparecer. Si eran solo referidas a definiciones, por ejemplo, o si se nos puede dar, no sé, un caso y que nosotros tengamos que decir si es verdadero o falso lo que se está tratando de aplicar. Sí, porque por ahí te puedo poner en el segundo caso, Fisco Nacional contra Arenera del Libertador, se dispuso que para poder cobrar el peaje debe haber una ruta alternativa. Falso. Porque en el segundo fallo dijo no se necesita ruta alternativa. Entonces la respuesta es falsa. ¿Dónde encontrar la respuesta? Ahí se te pone segundo fallo, Fisco Nacional contra Arenera del Libertador. Bien, profe. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. ¿El resultado va acorde a la nota, o sea, las respuestas correctas que nosotros hayamos contestado? ¿Vos decís si se descuenta por las incorrectas? Claro. No, yo no resto. Solamente sumo las respuestas afirmativas. O sea, ¿con cuánto se aprobaría? Con 6. Ah, está bien. Profe, ¿cómo sería? ¿Sí o sí en el parcial nos tenemos que sacar 6? No. Vos podés sacarte, ponele 5 en uno y 7 en el otro. Podés sacarte 4 en uno y 8 en el otro. Lo que te dejaría fuera de carrera, si en el primer parcial vos sacás, suponte, un 2 y al recuperatorio estás ausente. Ahí ya perdiste la posibilidad de seguir. O a la inversa, tenés una muy buena nota, tenés un 10 en el primero, pero en el segundo sacás un 2. Vas al recuperatorio y no te presentás. Perdiste también la cursada. Buenísimo, gracias. De nada. Dale, Winnie. Cualquier cosa, si después alguien quiere preguntar del examen, bueno, pero dale para adelante. Sí. A ver, los impuestos
la ciencia tributaria, el derecho constitucional, han hecho clasificaciones de ellos, tomando en consideración, en el caso de la clasificación de directos o indirectos, si existe o no en la posibilidad del contribuyente de hacer un traslado, es decir, que quien lo paga, no siendo consumidor final, lo pueda trasladar a quien va a consumir ese objeto, ese producto, o quien va a utilizar un determinado servicio. Por eso se dice que es indirecto, porque comienza pagándolo alguien, X, pero termina pagándolo otro, Y. ¿Por qué? Porque el que lo pagó primero tiene la posibilidad de trasladárselo a quien viene detrás suyo en la cadena de producción, traslado, distribución y consumo. Son los muy conocidos aquí en Argentina y en el mundo, ¿no?, como impuestos al consumo. Es decir, no se grava a la persona, sino que se grava a la actividad. En este caso, la actividad se llama consumo. Entonces, si vos, por ejemplo, fumás, quien primero paga ese estampillado, esa contribución sobre la fabricación del cigarrillo, es el fabricante. Es él el primero que tiene que comprarle al Estado esas estampillas que suelen pegarse en los atados. Pero como después el fabricante se lo vende al mayorista, o como se llame, dentro del valor de cada paquete de cigarrillos, va a incluir no solamente lo que le costó de materia prima, de mano de obra, de cargas sociales, sino también va a incluir el tributo que tuvo que pagar. Entonces, ahí es como viene el traslado. Puede decir, yo lo pago, pero ahora lo recupero cuando lo vendo. El mayorista pagó X precio por ese objeto. Cuando se lo vende al minorista, le va a estar pasando lo que él lo pagó, ergo, lo que pagó el fabricante como tributo, más la ganancia que él después le quiera obtener. ¿Qué va a hacer después el minorista? Pues le va a pasar, vamos a suponer, al consumidor el valor del objeto, que incluía lo que había pagado el productor, lo que había pagado el mayorista, lo que había pagado el minorista, estoy hablando siempre del tributo, y se lo cobra al consumidor final, que al abrir el paquete se pone a fumar y ya él no lo puede trasladar, porque él no va a revender ese objeto, él lo va a consumir. Por eso suele denominarse los impuestos al consumo. Lo ves en el impuesto al valor agregado, lo ves en el impuesto a las naftas, los ves en el impuesto a las bebidas alcohólicas, lo ves en el impuesto a los cigarrillos y todo aquello, o todo aquel, mejor dicho, producto que de alguna u otra manera esté grabado por su, te repito, fabricación, traslado, distribución y consumo. Ese, Whitney, sería la idea o el concepto de impuesto indirecto. Ahora, el impuesto indirecto también se lo puede clasificar en interno o externo. ¿Cuál es el externo? Bueno, el externo está gravando el comercio internacional. Es decir, se gravan o bien los productos que se venden al exterior, sean commodities, sean productos industriales, o lo que fueren, o se gravan los productos que ingresan del exterior. En este caso serían
lo que el gobierno de turno cobra por aquellas sustancias, por aquellas mercaderías, por aquellos objetos, por aquellos productos que ingresan al país siendo de fabricación extranjera. En un caso se denominan derechos, mal dicha la palabra, porque en realidad son contribuciones que deben hacer los importadores. Supongamos compramos neumáticos al Brasil o les compramos bananas al Ecuador, o a la inversa, derechos de exportación, le vendemos soja a China. En ambos casos puede suceder que el gobierno de turno, de acuerdo a su diagrama tributario, necesite de esas contribuciones para hacer frente a sus gastos y o inversiones. Entonces le dice al importador, bueno, vos me vas a pagar X porcentaje sobre el valor de lo que importaste, o le dice al exportador, vos me vas a pagar X porcentaje de acuerdo a los productos que exportaste. Este último generalmente se llaman retenciones, es decir, el gobierno retiene, se queda con algo del dinero que le corresponde al exportador. O si fuera un importador, lo mismo, le dice, no solamente me pagás el valor que vos arreglaste en la compra, más lo que yo te puedo estar cobrando como derecho aduanero de carga o descarga, más X pesos por el, digamos, producto que vos ingresaste al país. Ambos impuestos o contribuciones, para llamarlo de un modo más general, no hay obligatoriedad de que el Estado los deba cobrar. El gobierno de turno, repito, lo cobra de acuerdo a cómo tiene estructurada su actividad tributaria y a las necesidades, digamos, coyunturales por las que pueda atravesar el país. Puede cobrar los de importación y no los de exportación, puede ser inverso, puede cobrar los dos, puede no cobrar ninguno. Eso es política económica del gobierno de turno. De nada. Profe, yo Sí. justo había entrado un poco tarde y no sé si estaban hablando de la modalidad del parcial. Son 10 preguntas y las 10 preguntas, ¿cómo serían? A desarrollar, verdadero o falso. No, lo vamos a mover o en verdadero o falso o a lo sumo en alguna pregunta de respuesta de selección múltiple, que es también un poco verdadero o falso, nada más que una es más exacta que las otras. Ah, genial. O sea, la respuesta de selección múltiple, en realidad el nombre más común es multiple choice, pero yo lo hablo en español, no me gusta hablar en otro idioma. Entonces digo respuesta de selección múltiple. ¿Se entiende, Santi? Sí, sí, profe. Se entendió. Bueno, Gracias. perfecto, de nada. Profe, una consulta. ¿Puede hablar sobre la tipología de García Pelayo? Sí. Vamos a empezar diciendo que las tipologías no necesariamente son una descripción de la realidad. Las tipologías generalmente lo que tienden a informarnos es las distintas formas o modalidades que puede adoptar una constitución. Muy difícilmente, una constitución pueda encajar exactamente en uno de los moldes o en una de las tipologías
a lo que los autores se refieren. Es más, García Pelayo, antes de empezar a hablar de su tipología, dice esto que le estoy comentando. O sea, él es consciente de que la tipología que elabora no la encuentra en ninguna constitución de país alguno, sino que en general, digamos que la Constitución tiene la orientación de una o más tipologías de las que él enuncia. Dicho esto, él dice que, de acuerdo a lo que él estudió, a lo que él pudo ver, a lo que él pudo analizar, los países, algunos tienen los que llaman constituciones racionales normativas. Él le llama constitución racional normativa aquellas que son elaboradas, que son construidas en base al pensamiento humano, de ahí lo de racional, de la razón, y que una vez pensadas por ese técnico, y si vos querés por ese constitucionalista, hay que volcarlo en una norma de derecho positivo, es decir, en una tira de papel como la que habla Lasalle. Podríamos decir, en mi época, el libro que yo llevaba a la facultad, que se llamaba Constitución Nacional. Ustedes, que son mucho más modernos y más jóvenes, no llevan el libro, llevan el celular, pero dentro del celular aparece el texto de la Constitución cuando ustedes lo googlean. Entonces, racional normativa es porque es pensada por alguien o por algunos, ese pensamiento se transforma en una norma escrita en derecho positivo y una vez aprobada y jurada, empieza a regir en el país. Son constituciones, digamos, muy teóricas. Quizás son constituciones excelentes a la lectura, donde uno observa o puede darse cuenta de que realmente está hecha por gente que sabía. Tiene un problema esta Constitución, que a veces, por más perfecta que la Constitución sea, no encaja en la idiosincrasia del pueblo a la que va dirigida. Entonces, teóricamente, repito, puede ser espectacular. No podemos encontrarle fallas, pero después, en la aplicación del día a día, vemos qué difícil es que se concrete los postulados que allí se dicen. Son constituciones, digamos, de gabinete, de gente que se encierra en una biblioteca y busca el texto ideal. Como no existe un país ideal, un pueblo ideal, a veces fracasan. La segunda clasificación que hace García Pelayo habla de históricos tradicionales. Él dice que en estas constituciones lo que se está reflejando, lo que se ha escrito para ella, es un poco el pasado, el devenir, el transcurrir de un pueblo desde que, digamos, existe como comunidad hasta el momento de sancionarse la Constitución. Es decir, es un poco lo que vivió ese país transformado en normas de derecho positivo. La gran ventaja de estas constituciones es que están reflejando un pasado. Por supuesto que eso no implica que el porvenir o lo que venga después deba continuar siendo similar al pasado, pero tiene una ventaja con relación a la racional normativa. Tiene la ventaja de que
está manifestando, está expresando, está diciendo el sentir popular de un pueblo a lo largo de un periodo de tiempo, no cosificado en un determinado momento. Por eso se dice histórico tradicional, está reflejando las tradiciones de la historia de ese país. Y por último, o tercera posibilidad que nos muestra García Pelayo, están las constituciones sociológicas. ¿A qué le llama él sociológica? Aquellas que realmente se aplican a la constitución vigente, a esa constitución que a veces coincide con la racional normativa o con la histórico tradicional, pero muchas veces está muy alejada de lo que la Constitución, volviendo a La Salle, es la tira de papel. Porque uno ve que entre lo que dice la Constitución, escrita en el papel o en un celular, y lo que realmente sucede en ese país, hay una distancia muy considerable. Porque esas constituciones, en definitiva, las sociológicas, lo que nos están mostrando es qué es lo que está vigente de una constitución y qué es aquello que, estando en la constitución, no ha tenido, no tiene y lo más probable no tendrá aplicación. Es un poco el concepto de La Salle cuando habla de constitución material, es decir, la que se aplica, la que realmente está vigente, y no lo que está escrito en un soporte papel o en una página virtual. Luciana, no sé si va, y si no, decime qué te queda igual en la nebulosa. No, fui yo la que preguntó. Ah, Pero Valentina, sí, vos. quedó claro, Perdón, gracias. perdón. No, No, está bien. perdóname que te confundí. Gracias, igual. Bueno, ¿te entendió entonces? Lo importante es eso, Valentina. Sí, sí, se entendió perfecto. Bueno. Sí, diríamos que sí, Whitney. Es decir, en materia tributaria no significa que todos los contribuyentes paguen todos los mismos impuestos o que en cada uno de los impuestos que paguen, todos paguen la misma cantidad, el mismo valor impositivo. Sino que, como vos bien decís, y esto fue dicho por nuestra Corte, que todos aquellos que estén en situaciones similares paguen los mismos impuestos. O vamos a ver en criterio más amplio, paguen las mismas contribuciones, los mismos tributos. Porque la igualdad no es que todos paguen lo mismo, todos, sino que cada uno pague lo que debe pagar estando en la misma situación de lo que paga el otro o la otra. Esto hace que, por ejemplo, la igualdad matemática se cumpla en lo que cada uno pague, pero no se cumpla de acuerdo a la capacidad tributaria. Es decir, pongamos un ejemplo de impuesto indirecto interno, que son los impuestos al consumo. Vos vas a cargar nafta
a una estación de servicio. Vos cargas nafta, cargas, no sé, 20 litros de X combustible, pagás X pesos. Siendo que por ahí tenés un ingreso mensual de 200.000 pesos. Detrás tuyo hay otra persona que va a cargar nafta, carga el mismo tipo de nafta, carga también los 20 litros, obviamente que le van a cobrar lo mismo que te cobraron a vos. Ahora, aquí, que el que está detrás tuyo gana 2 millones de pesos por mes. ¿Cómo puede ser entonces que vos ganando mucho menos pagues lo mismo? Porque en ciertos impuestos sí existe una igualdad en el valor de pago. En cambio, en el mismo ejemplo, vos, por ejemplo, vas a quedar exenta de pagar impuesto a las ganancias, porque estás debajo del mínimo no imponible. En cambio, el otro que paga, o que gana, mejor dicho, 2 millones de pesos, va a tener que pagar impuesto a las ganancias, porque va a estar dentro de una categoría de contribuyente que todos los que estén dentro de esa categoría van a pagar lo mismo. Entonces, la igualdad para ellos es por estar dentro de la misma categoría. En el anterior, la igualdad era por lo que consumías, independientemente de tus ingresos. O sea, cada impuesto en particular va a estar determinando en qué situación se cumple el principio de igualdad. El político sí lo paga. Sí. A ver, si no se modificó la ley últimamente, los jubilados que superaban un determinado monto sí pagaban impuesto a las ganancias. Lo que sucede es que algún sector de la política cuestionaba cómo puede ser que un jubilado pague impuesto a las ganancias. Yo creo que el problema no es que sea jubilado o trabajador. Yo creo que lo que hay que mirar es lo que cobra, independientemente que esté en actividad o sea jubilado. Porque si alguien, como vos decís, tiene varias jubilaciones y en cada una de ellas doy una suma, tiro una suma al aire, cobra 500.000 pesos por cada una de ellas, y supongamos tiene 2, tiene un ingreso de 1 millón de pesos al mes. ¿Es tan injusto que pague impuesto a las ganancias? Por ahí vos me dirás sí, porque mientras trabajó aportó, pagó sus impuestos, y ahora lo que pasa es que, como les dije alguna vez, y ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera mucho más profundo de lo que yo sé, porque ustedes son los especialistas en el tema, el diagrama tributario de un país es mutable, es una ameba que se mueve, entra un impuesto, sale el otro, se aumenta la alícuota de uno, baja la del otro, ¿en función de qué? Y en función del ingreso que se plantea tener el gobierno en lo que se llama presupuesto, como cálculo estimativo de ingresos. Ahora bien, un sistema tributario debe tener en cuenta también el estado por el que atraviesa ese país, es decir, las situaciones por las que se atraviesa. Entonces, si en un determinado momento, por la causa que fuere, es necesario que el mayor número de argentinos ponga el hombro por el país, no se vería mal que alguien que cobra de jubilación 1 millón de pesos participe en algo en la recaudación de ese país. Y que si después la situación mejora o se puede cobrar por otro lado, quitarle el impuesto a las ganancias a ese jubilado que gana 1 millón de pesos. Dar una respuesta que está bien o está mal en abstracto es peligroso. Yo creo que está bien o está mal que un jubilado pague
impuesto a las ganancias se debe dar en cada situación en particular. Es decir, analizar la situación por la que atraviesa el país para ver si realmente el país necesita de esa colaboración de ese jubilado o simplemente lo que hay detrás del cobro es un mero afán recaudatorio por parte del Estado, o más que del Estado, del gobierno de turno, para después despilfarrar dinero en cosas que no debería gastar. Es decir, en un gasto público desmedido, pero no un gasto público desmedido por, digamos, asistencia social, sino un gasto desmedido en gastos superfluos, vanos y que bien podrían evitarse. Por eso reitero y cierro, no podemos en abstracto decir está bien, está mal. Hay que analizar cada situación del país por la que se atraviesa, en particular en cada momento, digamos, de su historia. De nada. Bien, ¿qué es la soberanía? Una buena pregunta. En realidad, la palabra soberanía no la podemos definir. Lo que se puede definir si es un poder soberano. Es decir, la soberanía es un calificativo. Es decir, es lo mismo que vos me dijeras, definime el color blanco. ¿Cómo hago para definir un color? Ahora, más sencillo por ahí sería decir, y dame un concepto de una pared blanca. ¿Por qué es más fácil? Porque si vos me pedís que te dé un concepto de pared blanca, yo te puedo decir que es un muro de una determinada altura, que está pintada con una tonalidad muy suave, muy, ¿cómo te diría? Muy conveniente a la vista. Porque el blanco no se puede definir la blancura de algo, un guardapolvo, una camisa, una pared, etc. Un pizarrón. Ahora, ¿qué es un poder soberano? Entonces me vas a preguntar vos, si no me podés definir la soberanía. Y te voy a decir que es un poder que por encima de él no existe otro. O sea, diríamos que es un poder pleno, absoluto, que hace lo que cree que debe hacer. ¿Existe un poder soberano hoy en el mundo? Y yo me atrevería a decirte que no. A lo sumo, y relativamente también, y pausa, relativamente también, uno podría decir que a nivel interno un país tiene un poder soberano porque puede elegir qué constitución sancionar, puede elegir qué sistema político quiere implementar, qué sistema económico, si es partícipe o no de clases sociales, pero siempre con una cierta limitación. No podría, por lo menos, un país medio poder decir o establecer en su constitución que, por ejemplo, va a admitir ante un delincuente tratos inhumanos, tratos crueles, tratos degradantes. Y si ese pueblo de ese país estuviera de acuerdo con ello, ¿por qué no podría poner en su constitución una normativa de esas características? Y no podría porque tendría el reproche, la repulsa prácticamente de la comunidad internacional toda,
que está en sintonía con que no se pueden aplicar penas inhumanas, crueles o degradantes a la persona humana. Entonces podría verse, como diríamos, limitado en el contexto internacional en materia de economía, en materia de préstamos, en materia de ingresar a ciertos organismos internacionales. Existen países, en cambio, que son más poderosos, diríamos poderosos desde el punto de vista militar, y que podrían ser más soberanos que otros, porque a veces uno ve que en el mundo hay países que por su poder militar hacen cosas que otros con menor poder militar, aunque las quieran hacer, no las pueden hacer, porque incluso de hacerlas tendrían el reproche internacional que por ahí no tienen las grandes potencias militares, precisamente porque son las que dominan el mundo. Por lo tanto, la soberanía es un concepto de la historia, es un concepto que nació año más, año menos, siglo XVI, en donde sí se podría decir que dada la escasa comunicabilidad entre los estados, salvo los que eran vecinos, cada cual hacía lo que le venía en gana y los demás estados no se enteraban de lo que allí pasaba. Hoy día que todo está interconectado, hoy día que hay, digamos, una unipolaridad, ya la bipolaridad desapareció, pero que en esa unipolaridad ya el país emblemático va perdiendo terreno, otros van ganando terreno y les van, digamos, tratando de empatar la jugada. Hoy diría que los países son independientes, dentro de su ámbito territorial tienen libertad para adoptar ciertas y determinadas medidas, pero que en otras están limitados, restringidos a no ir contra el orden internacional, es decir, la protección de los derechos humanos, la validez de los crímenes de guerra, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Es decir, hoy el mundo es una unidad. Hoy lo que está pasando a miles de kilómetros, al instante vos ya te enterás, porque y por los medios de comunicación que tenemos. Entonces es más difícil que el concepto de soberanía tenga aplicabilidad. Ha quedado como concepto en la historia. Hoy insisto, hoy se habla más bien que en la comunidad internacional no le integran estados soberanos, sino que le integran estados independientes. No sé si te aclaré algo, si no, o a dónde apuntaba más en concreto tu pregunta. De nada. Profe, ¿puede hablar sobre los derechos del consumidor y del usuario que aparece en el último punto de la unidad 12? Sí. A ver, el constitucionalismo moderno o constitucionalismo actual ha hecho ingresar al mundo jurídico lo que se llaman derechos de incidencia colectiva. Es decir, hasta ese momento se venía hablando de los derechos individuales, es decir, el de cada persona, aunque ese derecho lo tuvieran muchos, pero el Estado se lo reconocía a cada uno en particular.
Por eso, entre las denominaciones que tiene, se les llama derechos individuales. Después vinieron los sociales. Estos, en cambio, ya eran derechos que estaban referidos a determinado sector social, al sector, digamos, de los trabajadores, al sector de los niños, de las mujeres en estado de embarazo, de las personas con capacidades diferentes, de las personas que hoy conformarían lo que se llama la tercera edad o la franja etaria superior, etc. Últimamente hay derechos que atañen a toda la comunidad o al menos a un gran sector de ella, como consecuencia de que se hace uso de ellas simultáneamente, que son los derechos, por ejemplo, como vos mencionabas, de usuarios y consumidores. ¿Por qué? Y porque todos usamos servicios públicos. Llamarle servicio público al servicio de energía eléctrica, al gas en redes, a la telefonía celular, porque ya la de línea prácticamente va lentamente desapareciendo, al utilizar, por ejemplo, un colectivo, es decir, un transporte público de pasajeros, sea el colectivo que lleva mucha gente, sea un remis, sea un taxi, porque también hoy la gran mayoría de la gente es consumidora de sustancias. Ojo lo que voy a decir, y escúchenme bien, cuando digo consumidora de sustancias, alimentos, bebidas, agua potable. También hoy, en su gran mayoría, la gente, fundamentalmente los que viven en las grandes ciudades, las grandes urbes, respiran un aire que no ciertamente es de lo mejor. Tengamos en cuenta, por ejemplo, los que somos de aquí, yo hablo desde la ciudad de La Plata, pero muchos de la provincia de Buenos Aires, estos días estamos padeciendo el humo de incendios que se produjeron en el Uruguay y que el viento lo trae a través del Río de la Plata, cruza tipo puente por el Río de la Plata y llega a la provincia de Buenos Aires. Y ese no es un aire puro de respirar. O a veces se consume agua no del todo potable. Tanto el respirar aire viciado, el consumir agua no del todo potable, el comer alimentos con fertilizantes no autorizados o aún autorizados químicamente, produciendo en la persona algún problema, su salud, y ni que decirlo si fuera su vida. Hoy día existen mucha gente a la que se la discrimina por distintas circunstancias, a veces por sus creencias ideológicas. Cuando digo ideológico político, a veces por sus ideas religiosas, a veces por sus preferencias sexuales, a veces por lo que la balanza le dice cuando quiere pesarse, etc. Todos esos derechos nos comprenden a todos en distintas circunstancias. En un momento porque somos discriminados, en otro momento porque consumimos el agua por ahí no del todo potable, en otro momento porque el servicio público que se nos brinda es un desastre. Entonces, para esas circunstancias es que aparecen estos derechos en donde la queja ante la justicia por o bien ser discriminado, o por no tener agua, o por tenerla medianamente contaminada,
o porque consumiste algún alimento en mal estado. Te dirigís a la justicia. Si la justicia te da la razón, genera en todos aquellos que se encuentran en tu misma circunstancia, pongamos porque es el vecino que vive al lado y él también consumió agua no del todo potable, o porque es una persona que desconocés, pero que por ahí tiene un exceso en el peso como podés tener vos y por eso fuiste discriminada o discriminado, o por la causa que fuere. Aprovecha de ese fallo a tu favor para que también a él se le solucione el problema. Problema que puede ser o tener agua potable o no ser discriminado. Por eso, cuando se ejerce este tipo de acciones, se habla de amparos colectivos. Se habla de que el resultado de la sentencia, si es favorable para el actor, beneficia a todos aquellos que se encuentran en iguales circunstancias. Deja de tener un efecto interpartes la sentencia, es decir, entre quienes litigaron, y pasa a tener un efecto más amplio. Por eso en Estados Unidos a este tipo de casos, a este tipo de causas, se las llama acciones de clase. Clase en el sentido de que abarca o comprende a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias. Esa sería una primera aproximación. No sé si tu pregunta es más puntual y más concreta. No, igual lo estoy entendiendo. O sea, es por ese lado al que iba. Bueno, ahí entonces más o menos tenés una respuesta. Por supuesto que si vos después vas a la Constitución, por ejemplo, en el caso de la protección del ambiente, vos vas a encontrar que si alguien, por la causa que fuere, altera ese sistema ecológico, el primer deber que tiene es recomponerlo. Mejor dicho, el primer deber es dejar de alterarlo. Vamos a empezar en orden. Lo primero que debe hacer es dejar de alterarlo, es decir, si está contaminando el agua porque está tirando desechos cloacales o químicos contaminantes, lo primero que debe hacer es dejar de hacerlo. Primer paso. El segundo paso que debe hacer es tratar de recomponerlo, es decir, devolverlo al estado anterior a la contaminación que él provocó. Y si él provocó un incendio, bueno, será cuestión de replantar, no plantear, replantar, o sea, volver a plantar árboles, que son los pulmones de la humanidad. Y si fuere alguien que no deja entrar su boliche bailable, alguien de ustedes, porque está en zapatilla, bueno, que replantee por el fallo judicial que le salió adverso y de ahora en más lo va a tener que dejar entrar en zapatilla, le guste o no le guste. O si no lo dejó entrar porque tenía un sobrepeso, bueno, también tiene derecho a entrar a disfrutar un poco de la noche alguien que tenga un sobrepeso. La idea es esa, la idea es de humanizarnos un poco más si tratamos de la discriminación y si tratamos, por ejemplo, de usuarios y consumidores o del ambiente, de tratar de tener el mundo una mejor calidad de vida. A eso apuntan estos derechos. Genial, gracias. De nada. ¿Derechos o deberes, Whitney? Ahora sí, ahora sí. A ver, la Constitución trae varios deberes. En el caso, por ejemplo, de las personas humanas y de las personas jurídicas, porque es para ambos,
es el de pagar los tributos, lo que hablábamos hace un rato. Si el artículo 4 me dice que el Tesoro de la Nación se forma con los derechos de importación y exportación, se forma con las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, ahí tenemos un deber básico y fundamental. ¿Cuál es? Pagar los tributos que el sistema tributario le exige a cada habitante. El ser, por ejemplo, testigo en un juicio también es un deber de todos los habitantes. Es decir, vos estás en la calle, vos ves, estás parada porque ves que tu semáforo te dice luz roja, pero es de aquí que uno que está al lado tuyo arranca y atropella a un peatón que estaba cruzando por la senda peatonal y por donde correspondía. Y vos lo viste, vos estabas presente en el lugar. Si en ese momento alguien te propone como testigo para que digas lo que viste o escuchaste, según la situación, es un deber que también tenés como habitante de colaborar al esclarecimiento de la justicia o de que se haga justicia. Recordad que el preámbulo, entre otros de los principios que dice, se refiere al fortalecimiento de la justicia. Asegurar los beneficios de la libertad sería otra, pero de la libertad física o ambulatoria cuando la merezcas, no en todas las circunstancias. Entonces esa persona que atropelló, por ahí puede llegar a perder su libertad física o ambulatoria. El preámbulo habla de asegurar los beneficios de la libertad, el preámbulo habla, ya te digo, de fortalecer la justicia. Por ejemplo, los partidos políticos, que son personas jurídicas, dice que están obligados a formar clase dirigente, que están obligados a mostrar su patrimonio, que están obligados a mostrar sus ingresos, qué finalidad le dan a esos ingresos, de dónde provienen. Allí tenés más deberes para los habitantes, en este caso el habitante persona jurídica y no persona humana. A veces también los habitantes están obligados a cumplir con ciertas cargas públicas. No ser presidente de mesa, porque esa carga pública es para los ciudadanos, pero sí, como recién te dije, ser testigo en un juicio. Una vieja ley de la República dice que si hubiere que trabajar en la lucha contra la plaga, que es la langosta en el campo, se puede convocar a habitantes de esa zona a que colaboren con defensa civil para tratar de erradicar o por el momento suprimir la acción dañina que pueda estar produciendo la langosta en los campos de la República. Y eso también comprende a todos los habitantes, no es solo para los ciudadanos. Estos serían, entre otros que se me ocurren en este momento, hecha la pregunta así a quemarropa, dicho en el lenguaje popular, algunos de los deberes a los que está obligado el habitante de la República a nivel constitucional. Ya no te hablo después a nivel legal. Esto es derecho constitucional, porque también existen otros deberes que ya no son de la Constitución, sino de las leyes en particular. De nada. Pareciera que estás en un boliche. Viste que cada tanto titila la luz. Ajá. Parecería Sí, que puede ser una estás lamparita que cerca. esté
Profe, tengo una pregunta. Dale. En la Constitución de 1853, ¿se reconocía el derecho a huelga? No. Fue agregado con la reforma de 1957. Ah, joya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, jóvenes? Profe, yo tengo una, pero es con respecto al parcial. No sé si lo hablaron o no, me acuerdo que era si te dan la nota ni bien cierra el parcial o usted tiene que corregir algo. No, no. O sea, una vez que llegó el horario a las 11:45, donde la máquina cierra la posibilidad de seguir haciéndolo, cada uno entra y recibe o busca su nota. El sistema te la da al instante. Incluso también te muestra, si es que te equivocaste en la respuesta, dónde podés ir a buscar la respuesta que era correcta de acuerdo a la pregunta que se había formulado. Ah, buenísimo, 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 gracias. De nada. Lo que sí, tengan en cuenta que no es cuando termina el examen de cada uno, sino cuando termina el tiempo que está disponible para hacerse el examen, que tenés tu calificación. Excelente, gracias, profe. De nada. Profe, el examen que se va a habilitar es ese que dice ahí, primer parcial 2023, ¿no? Que está Exacto, subido. Está bien. exacto. Y que cualquier cosa, algo que necesiten en forma urgente, se comuniquen a través de los compañeros del grupo de WhatsApp. Está. Que vos estás atento a eso Sí. en este momento. ¿Escucharon lo que dijo Norita? Sí, profe. Bueno, Y otra cosa, que Dios no lo permita, que si a alguno se le corta, que hasta lo que hizo queda grabado y se guarda como nota. Así que claro, acá dice Nora, esperemos que no llame los malos espíritus, que si a alguno se le cortare, pongamos la luz o internet a los 8 minutos, lo que hizo hasta ese momento vale como nota. Si lo hizo bien, capaz que ya pudo haber hasta incluso terminado, o no, por ahí recién estaba en la pregunta 5, pero bueno, esas 5 preguntas también tienen una calificación porque ya el sistema no pierde lo que se hizo hasta ese momento, lo tiene como almacenado y guardado instante a instante. Esperemos que no pase. no, pero en otros grupos lo han preguntado, por eso Ah, les digo porque hay que buscar un lugar con buenas señales.
Y si está en la bolilla, sí. O sea, no recuerdo puntualmente si hice la pregunta, pero si forma parte, sí, sí, está en la unidad 3. Sí, sí, entra Winnie. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Estudiantes? Porque ahora me han dicho que hay que hablar así.